Parte 12. Capítulo 23. Nunca he sido tu hija. No sé qué pasa por esa cabeza tuya, Irene, dijo la condesa, obviamente molesta. No mucho después de que Riel saliera, ayudada por las criadas, los padres de Irene decidieron hacerle una visita. Ante las palabras de su madre, Irene simplemente giró la cabeza sin emitir un solo sonido. No eras así cuando eras niña. Fuiste una buena hija que nunca me hizo preocuparme. ¿Por qué has cambiado tanto? ¿Es ese hombre el que te hizo cambiar así?, preguntó la condesa mirando a Irene con una expresión de resentimiento y tristeza en su rostro mientras que el conde solo parecía estar enojado. Era evidente que no podía dejar de lado la humillación que había sufrido antes por parte de Noel. Irene desvió la mirada de la pared para ver a sus padres. La pareja se estremeció ante la mirada de Irene, porque ella los miró con una agudeza tan evidente que nunca antes les había mostrado. Él no me hizo nada. Fueron ustedes dos quienes me hicieron así, declaró Irene directamente. ¿De qué estás hablando? Sabes perfectamente cuántas cosas te hemos dado. Las palabras de Irene impacientaron a su padre y comenzó a gritarle enfurecido. Normalmente, ella ya se habría asustado al ver a sus padres regañarla, pero Irene no daría marcha atrás esta vez. Después de todo lo que había pasado y del rayo de luz que tenía enfrente, se negó a dar marcha atrás tímidamente. Quería terminar esto con una nota final que la liberara de esta familia. Irene miró fijamente a su padre y pronunció claramente las palabras que quería decir. Madre, padre, ¿alguna vez me han reconocido como su hija?, preguntó Irene. Por supuesto, dijo el conde, airado por las palabras de Irene. Irene, discúlpate rápidamente con tu padre, le gritó la condesa, pero Irene siguió mirando fijamente al conde y continuó. Entonces, no te entrometas en mis asuntos, pidió Irene. ¿Cómo es posible que los padres no se preocupen por los asuntos de su hija?, dijo el conde incrédulo. Hasta ahora, nunca te has preocupado por mí, dijo Irene con desenfado. ¿Qué?, empezó el conde, pero no pudo continuar debido a las siguientes palabras de Irene. No puedo recordar un solo momento en el que hayas mostrado cariño por mí, dijo Irene, poniéndose en pie y mirando directamente a su padre. Siempre priorizas a Riel y luego a Riel. Solo estuve ahí para ustedes dos como la hermana de Riel y nada más. Pero ya no deseo ser su hermana. Chas. La cabeza de Irene se volvió y un dolor ardiente se extendió por su mejilla. ¡Qué persona tan desalmada! ¿Sabes cuánto se preocupa Riel por ti? Si dices eso una vez más, no me quedaré quieto, gritó el conde estallando en ira. Irene levantó la mano para tocar su mejilla caliente. La mano grande y fuerte de su padre que la golpeó fue mucho más dolorosa que cuando su madre la golpeó. Pero en comparación con este pinchazo momentáneo, el dolor en su corazón que había llevado consigo durante los últimos 20 años dolía mucho más. Sin embargo, Irene volvió a levantar la cabeza y miró impasible a su padre. Su pomposo padre quedó estupefacto ante la acción de Irene. Esta es la evidencia. Es una prueba de que solo me ves como la hermana mayor de Riel. Por favor, sal de mi habitación. No creo que tenga nada más que decirte. Entonces, Irene les dio la espalda y miró hacia la ventana. La condesa arrastró bruscamente al conde fuera de la habitación y le dejó una última palabra a Irene. Te arrepentirás, gritó la condesa. Van. La puerta se cerró de golpe. Irene miró el jardín donde se apagaban las farolas y se tocó la mejilla caliente una vez más. Podía sentir que su piel se estaba poniendo roja como si hubiera comenzado a hincharse. Pero ella se sintió inquieta. Normalmente, no habría podido contenerlo. Si fuera cualquier otro día, Irene se habría derrumbado y frustrado como cuando su madre la había golpeado antes. Pero esta vez no fue así, pudo soportarlo, porque tenía esperanza. Irene cerró los ojos y le vino a la mente el rostro de Noel. Con solo imaginarlo, una sensación de paz se apoderó de ella. Después de eso pasó una semana, pero no hubo contacto por parte de Noel. A Irene le preocupaba que Noel pudiera haber cambiado de opinión,
pero se aferró a la creencia de que él era un hombre de palabra. Él no actuaría así. Irene recordaba claramente que Noel había dicho que primero tenía que resolver asuntos importantes antes de poder ponerse en contacto con ella. Pero hasta ese momento ella todavía no había oído nada de él. Quizás ha ocurrido una complicación, se preguntó. De lo contrario, era imposible que no la contactara. La familia de Irene pensó que Noel había perdido interés en ella, pero Irene se negó a creerlo. El gran duque de Kristen, pensó Irene con preocupación. ¿Había una alta posibilidad de que el gran duque de Kristen desaprobara la relación entre ella y Noel? Porque la única persona que podía derrotar a Noel, el duque de Kristen, era su propio abuelo. El predecesor de Noel, el gran duque de Kristen. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarlo?, se preguntó. Sin embargo, Irene no podía ver a Noel, por lo que aunque quisiera ayudar, no había nada que pudiera hacer. Yuf. Irene suspiró con resignación al darse cuenta de que no tenía poder para ayudarlo. Noel la había estado ayudando, pero ella no podía hacer nada para corresponder a sus amables gestos. Se sentía incómoda porque tenía la agobiante sensación que estaba recibiendo mucho más de lo que ella misma podía dar a cambio. Entonces, la puerta se abrió con cuidado y entró la criada. Cuando Irene la miró fijamente con una mirada fría, la sorprendida doncella evitó sus ojos. «La señora me pidió que la lleve abajo», dijo la criada. «¿Cuál es el problema?», preguntó Irene. «Eso, lo sabrá en cuanto baje», respondió la criada. Capítulo 24. Boris. Irene frunció el ceño ante el habitual orden unilateral de sus padres. Después de que Noel se marchó, Irene fue nuevamente tratada como una persona invisible en su propia residencia. Estaba acostumbrada a que los criados la trataran así, pero ahora incluso sus padres le dieron un trato silencioso. Esa era la razón por la que ahora rara vez salía de su habitación. Sin embargo, Irene ahora podía tener más confianza que antes. La presencia de Noel le había dado algo de coraje y un nuevo respeto por parte de los criados, quienes tampoco podían tratarla imprudentemente porque sabían que tenía a alguien detrás apoyándola. Esta era la primera vez en una semana que convocaban a Irene, por lo que esto la obligó a bajar de su habitación asombrada. Además, ella seguía siendo hija de esta casa y mientras viviera en la casa de sus padres, no podía ignorarlos. Irene miró por la ventana y se levantó de su asiento. Mientras se dirigía a la puerta, Irene se detuvo un momento al ver su reflejo en el espejo. Había un gran trozo de gasa pegado a su mejilla izquierda. Al día siguiente de que Irene recibiera el golpe del conde, su mejilla había amanecido hinchada. La huella de la mano en su rostro era horrible, por lo que tuvo que colocar una gasa para cubrirla. Irene se tocó la mejilla y retiró la gasa. Afortunadamente, solo quedaba un ligero hematoma y la hinchazón ya había disminuido. Irene hizo ademán de salir de su habitación después de tirar la gasa a la basura. Mientras Irene bajaba las escaleras, el sonido de las risas del piso inferior se hizo claro en sus oídos. Pero no era solo la risa de sus familiares. En medio de las voces, se oía la voz de un hombre que no pertenecía a la familia, pero la voz no le era desconocida aunque todavía no pudo identificar al propietario. Mientras Irene continuaba sus pasos, la voz se hacía más clara a medida que descendía. Entonces, pudo saber quién era el dueño de esa voz. «Oh, Irene, mi prometida». Boris, que saltó del sofá, extendió los brazos hacia Irene, haciendo inmediatamente la demanda de intentar abrazar a quien todavía consideraba su amante. Riel, que estaba sentada junto a Boris, miró a Irene con una brillante sonrisa. «¿Qué está sucediendo?». Irene, que miraba fijamente a Boris, preguntó mientras volvía la mirada hacia su madre. Al reconocer a Boris, su rostro se puso rígido. «¿Qué estás haciendo?», preguntó fríamente. Boris tenía una mirada preocupada al escuchar el tono frío de Irene, pero la condesa parecía estar muy relajada y sermoneó a Irene mientras tomaba un sorbo de té. «¿Qué haces actuando de ese modo en presencia de un invitado?». «Ven y siéntate, Irene», indicó la condesa. «Lo siento, pero volveré», dijo Irene, dispuesta a regresar a su habitación.
Irene. Tan pronto como Irene estaba a punto de regresar fríamente, Boris de repente subió corriendo las escaleras y gritó su nombre. Irene se sorprendió y retrocedió cuando Boris extendió los brazos una vez más y trató de abrazarla. Los ojos de Irene se agrandaron, la condesa también pareció sorprendida por la situación impredecible y Riel los miró a ambos con una cara inexpresiva. ¿Cómo te atreves? Siseó Irene. Oh, Irene. Por favor, escucha mi historia. Me has entendido mal ahora mismo, suplicó Boris. Irene empujó su pecho para alejarse de él, pero Boris no retrocedió. Solo cuando Irene le pisoteó con fuerza a los pies, Boris retrocedió y retiró el pie. En esa situación impredecible, Irene miró fríamente a Boris. Entonces este se arrodilló ante ella e Irene lo miró con una expresión absurda en su rostro. Boris se golpeó la cabeza contra el suelo y expresó su abatimiento. Debo haber estado loco por un tiempo. Olvidé por un momento lo preciosa que eres para mí. Fui un idiota. Lloró, su frente tocando el suelo. Boris, dijo Irene intentando detener sus disculpas, pero Boris continuó. Espera, Irene. Escucha mi historia. Por supuesto que sé que hice algo mal, pero me sentía solo. Se justificó Boris. ¿Qué? Preguntó Irene con una expresión de perplejidad en su rostro. La condesa y Riel se limitaron a observar la actuación de Boris sin decir palabra. Boris miró a Irene con una mirada de injusticia y dijo: Siempre te he mostrado todo el cariño que pude, pero tú no me has mostrado ningún cariño, acusó Boris. Irene se quedó sin palabras ante esta acusación. Piénsalo. Han pasado 100 días desde que nos conocimos. Con ese tiempo, otras parejas habrían. Continuó hablando Boris. Basta, Boris. Detuvo Irene apretando los puños. Se sintió avergonzada de conocerlo. De hecho, Irene se sintió tan avergonzada que ya no podía soportar escuchar sus palabras. Lamentó haberlo amado sinceramente y querer pasar el resto de su vida con un imbécil como él. Irene ya no quería ver la cara de Boris. Solo ahora que lo había pillado en el acto tuvo una revelación. Boris nunca había pensado que su relación fuera importante. Si Boris realmente hubiera amado sinceramente a Irene, no habría tenido que poner una excusa como esa. No, en primer lugar, ni siquiera habría intentado engañarla con su hermana menor. Además, confirmar ese hecho justo frente a sus ojos hizo que su corazón se rompiera aún más. También deberías escuchar la versión de Boris de la historia, hermana. Se escuchó la voz de Riel. Hasta ese momento ya había observado cómo se desarrollaba la situación desde el margen, pero ahora se levantó para defender a Boris y la condesa se limitó a suspirar como si la situación fuera frustrante para ella. Irene casi dudó de sus oídos y volvió su mirada hacia Riel. Boris está realmente arrepentido y reflexionó sobre sus actos, y no es que sea el único que se equivocó. Tú también estás equivocada, hermana, regañó Riel. ¿Qué? Empezó a decir Irene, pero fue interrumpida por Boris. Lo que dijo Riel es correcto. No entiendes lo solo que me he sentido por cómo eres tú conmigo, dijo Boris, que estaba atento a las palabras de Riel, por lo que se levantó del suelo y cuestionó el comportamiento de Irene. Irene lo miró con expresión perpleja, mientras Boris sintió su impulso inicial a hacerse cada vez más fuerte con cada segundo que pasaba, porque sabía muy bien cómo aplastar los sentimientos de Irene.